Nosotros. Pues bien, Dios nuevamente en su infinita misericordia me ha dado la oportunidad de poder compartir con ustedes, y hoy pues Él me ha puesto nuevamente compartirles no una prédica. Ya les expliqué la diferencia entre una prédica y una ¿qué? Muy bien. Entonces hoy nuevamente el Señor me permite traerles una enseñanza. Estamos en tiempos realmente difíciles. Para muchos, incluyéndome, creo que estamos en tiempos de apostasía y tenemos que recurrir a la palabra del Señor, al ayuno y a la oración, porque son tiempos difíciles, ¿verdad? Yo no sé si usted alguna vez, pero yo hoy tengo 41 años, casi 42, y nunca en mi vida había visto una migración como la que acaba de pasar esta semana en Guatemala. ¿Usted la ha visto? Entonces, amado hermano, estamos en tiempos de hambre, estamos en tiempos de falta de oportunidad, y eso es únicamente porque no buscamos del único del cual podemos depender. Amén. Entonces, Dios me decía, pues hay que enseñarles de la Biblia. Predicar, la prédica es preciosa, es hermosa en momentos en los que nosotros necesitamos recibir de Dios. Pero siempre estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo del Señor, ya sea que me regañe, que me ponga en mi lugar, que me dé palabra de aliento, que me diga a usted que vino de rojo, fíjese que siempre estamos pidiendo del Señor. No. Hubo un tiempo en el que yo me enamoré de la palabra del Señor, y cualquiera que haya estudiado la palabra del Señor se enamora también del pueblo hebreo, hoy conocido como los judíos. Y en ese mi afán y interés de estudiar de la palabra del Señor, yo me puse celosa y había algo en mí que decía, Señor, pero ¿dónde estoy yo en el Antiguo Testamento? Creo que esto ya lo he explicado varias veces. Y me gustaba estudiar tratando de encontrarme a mí como gentil, como guatemalteca en el Antiguo Testamento. Y aprendí, por misericordia de siervos que estudian mucho la palabra del Señor, y por la misericordia de Dios en mí, de querer aprender. Eso es lo que yo quiero en usted, que usted quiera aprender. Es bien difícil decir, lea la palabra de Dios como siervo, como apóstol, como pastor, como líder, y sabe que es bien difícil ver que las personas no leen la palabra de Dios. Y le van a poner un sinfín de excusas, entre ellas es que no la entiendo. Y ya les he explicado que hoy en día hay infinidad de herramientas para poder aprender la palabra de Dios. Entonces, sin más, pues la prédica es que Dios siempre ha tenido un plan perfecto y precioso, incluyendo para usted que está sentado el día de hoy acá. Solo le pido al Señor que me ayude a transmitir lo que una vez alguien a mí me enseñó. Le voy a pedir que cierre sus ojos. Padre bendito, hoy, amado Señor, es un tiempo para ti. Hoy, Padre bendito, nos despojamos de toda necesidad, de toda angustia y de toda petición, Padre, y queremos, Señor, recibir de ti, recibir de tu palabra, en creer y entender, Señor, cómo es que hoy estamos nosotros hoy aquí con el poder y la autoridad de alabarte. ¿Cómo es que tú nos llevaste a este punto, Señor? Que tu palabra sea revelada a tus hijos, a tu pueblo, que por tu infinita misericordia, Señor, no sea yo, Padre bendito, sino que el Maestro, el Rey y Señor de señores sea a través de mí para enseñar, y que tú seas manifiesto a tu pueblo, que siempre nos has buscado, que siempre has tenido un plan perfecto para nosotros, Señor. Que cada quien aquí sea buena tierra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, mi amado hermano, la prédica la enseñanza es sobre dos hermanos. Estos dos hermanos tienen dos destinos que van a formar
dos reinos. Es muy larga porque hay mucha historia que debo yo explicar para que usted pueda entender el trasfondo de lo que realmente me es necesario enseñarle. Entonces vamos a dividir la prédica en 2 domingos. Les suplico que por favor me ponga atención el día de hoy para que el próximo domingo pues solo sea una breve reseña. Es mucha historia la que hay que leer, entonces le voy a pedir de favor que me abra el libro de Génesis en su capítulo 4, del 8. Les digo que tenemos que leer bastante, al 20. Amén. ¿Lo tienen? Sí. Amén. Amén. Vamos a hablar de la historia de José. ¿Cuántos conocen la historia de José para que yo no tenga que repetirla? ¿Cuántos saben que José fue gobernador de Egipto, vivió en Egipto, creció en Egipto, se casó en Egipto? Porque dice la palabra que tuvo 2 hijos. De estos 2 hijos son los que vamos a hablar el día de hoy. Voy a hacer una explicación que en la Biblia el primogénito, y de hecho hoy en día el primogénito tiene un valor muy especial, de mucho cuidado, de mucha honra en el Antiguo Testamento. El primogénito es el primero que rompe la matriz de la mujer. Ese primogénito para Dios siempre ha sido apartado, siempre ha estado con él, siempre lo ha bendecido, siempre lo ha querido y siempre Dios lo escogió primero. Hay una bendición muy especial para los primogénitos en la Biblia. ¿Estamos claros en eso? El primogénito siempre fue apartado para Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo también. Y el primogénito tenía una bendición especial como cabeza de familia. ¿Estamos claros en eso? Muy bien. Pero a Dios siempre le ha importado el que no ha sido el primogénito. Voy a hacer una aclaración. El primogénito siempre ha estado con él. Siempre ha sido de él. ¿Sí? Pero Dios tenía un plan perfecto para buscar al que no era el primogénito, porque tiene un plan perfecto para todos y cada uno de sus hijos, porque Él es el que no hace acepción de personas. Y entonces usted va a buscar a lo largo de la Biblia la importancia del primogénito siempre, pero también siempre va a ver que Dios ha escogido al menor. Entre Esaú y Jacob, ¿quién se roba la bendición? Jacob. Y Jacob, pues 5, 10, 15 minutos, no sé cuánto, pero era menor. ¿Sí? Y aquí hay muchos ejemplos en la Biblia, pero aquí les voy a hablar entonces de 2 hijos que tienen 2 destinos. Y vamos a empezar. Y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Quiero que usted subraye la palabra aquí. ¿Dónde estaban? Estaban en Egipto. En la Biblia, Egipto es sinónimo de ¿qué es? De mundo. Entonces, si le nacieron en Egipto y él se casó con una egipcia, eran mitad hebreos y mitad gentiles. ¿Sí? ¿Sí? Estemos claros en que eran mitad y le habían nacido en la tierra de Egipto. Entonces, ellos en ninguna manera podrían ser parte de las tribus de Israel, porque no podían ser reconocidos. Y aquí entonces viene la importancia de que el Padre, sigamos en el 10, y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro. Ya conocemos la historia de Josué y sabemos cómo llegaron sus padres y sabemos cómo llegaron sus hermanos a Egipto. Y he aquí, Dios me ha hecho ver también tu descendencia. Entonces José le sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y tomó José a ambos, Efraín a su derecha, quiero que recuerde el nombre de Efraín de aquí en adelante,
a la izquierda de Israel. ¿Sí? David, ¿puedes venir acá conmigo, por favor? Solo voy a corriendito porque me quita el tiempo. Él es Israel, ¿sí? Yo soy José. No, pero de frente mío. Aquí, va. Entonces dice que viene y pone a Efraín a mi izquierda, aquí, ¿sí? Y que pone a Manasés aquí. ¿Por qué? Porque él va a bendecirlos, ¿sí? ¿Y con qué mano se bendice? Muy bien. Entonces, ¿a quién quería José que bendijera su padre? Al primogénito, ¿que era qué? No, era Manasés. Muy bien. El primogénito es Manasés. Muy bien. Entonces viene él, que esta es mi izquierda, ¿sí? Entonces tendría que bendecir al que está a mi izquierda, que es Manasés. Pero no, él estaba ciego. Viene y era más fácil hacer esto, recto, ¿sí o no? ¿Sí? Pero no, él viene y hace esto. Y viene y hace esto. Los bendice así. ¿Era fácil hacer eso? No, gracias, Padre. Él hace esto y entonces sigamos leyendo en el 14. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Si usted no ha entendido, pues perdone, es lo que yo quiero enseñarles el día de hoy. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre. Imagínese eso, en medio de una oración, que yo le agarre a usted la mano e interrumpa esa bendición. Imagínese. Para cambiarla de cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso. Y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Ahí entra usted en el Antiguo Testamento. Ahí un gentil es bendecido y ahí es donde se cumple, donde dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Verdad que no es difícil entender? ¿No es difícil buscar? ¿No es difícil estudiar? Y yo decía: Señor, yo quiero encontrarme. Es que no puede ser que el pueblo de Israel sea tu pueblo predilecto, sea tu... ¿Y yo qué? Sí, yo sé que soy injertada por Cristo Jesús, pero ¿por qué no me amas desde el principio? Y sí nos ama desde el principio. Dice que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Hay un salmo que dice que él bendecirá a una y multiplicará a una nación aún no nacida. Y eso somos nosotros. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes que a Manasés. Le voy a preguntar: ¿Manasés perdía algo o ya traía su propia bendición solo por el hecho de ser el primogénito? Quienes la necesitaba era Efraín, éramos nosotros.
¿Sí? Él ya solo por el hecho de ser el primogénito ya venía con bendición, venía escogido. Amén. Quienes necesitábamos esa bendición éramos nosotros. Pero pasa algo, como siempre en las historias bíblicas, porque es historia, porque es verdad. ¿Perdón? ¿No? Y teníamos entonces a dos hermanos que eventualmente iban a tener dos destinos completamente distintos. Y a lo largo de la Biblia se repiten dos hermanos con dos destinos, dos naciones con dos destinos. Y ahorita vamos a ver dónde el reino de Dios se quiebra, porque hay un momento en la historia del pueblo de Israel que se quiebra esa unidad de reino. Recuerden ustedes que Israel vivía atacado por diversas naciones y al mismo tiempo vivían entre ellos mismos en guerra. Entonces, vienen y se hacen dos reinos. Queda el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte es el de Judá, ¿sí? Y el reino del sur es el de Israel. Como ya aprendimos en lo que acabamos de leer, Israel es Efraín, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí en Primera de Reyes 12:4 vamos a hablar sobre Roboam y Jeroboam, ¿sí? Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Roboam era el rey de Judá, que era hijo de ¿quién? Muy bien, era hijo de Salomón, ¿verdad? O sea, él era el rey que tenía a su disposición, era el que regentaba todo el pueblo de Israel. Y resulta, esto lo voy a resumir, que su hijo enferma, pues Salomón pecó, su hijo, él toma el trono como rey, y su hijo enferma y manda a su esposa disfrazada a hablar con el profeta Ahías, y Ahías le dice que por qué viene disfrazada, le da una profecía sobre su hijo, el hijo muere, luego también le da una profecía y le dice, perderás más de la mitad de tu reino por el pecado de su padre. Y entonces después de eso viene el pueblo, y en Primera de Reyes 12:4 dice, el pueblo se acerca, algo así como que lo que está pasando en Guatemala. El pueblo se acerca a su rey en queja, en ahogo, en auxilio, en donde ya no se aguante. Si usted quiere una manifestación, y el rey pues sale al balcón a escuchar a su pueblo y le dice, tu padre agravó nuestro yugo. ¿Usted nunca se ha puesto a pensar por qué era tan rico Salomón? Dios lo bendecía, sí. Pero aquí dice que había agravado el yugo del pueblo. ¿Cómo se agrava el yugo de un pueblo? Con impuestos. Hoy yo no sabía eso, Salomón me va a decir, pero sí. Y el pueblo llega a quejarse con él. Tu padre agravó nuestro yugo y ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre, o sea, eran esclavos de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. ¿Vamos bien? El 5. Y les dijo, idos, y de aquí a 3 días volved a mí, y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam, creo que fue lo único bueno que hizo, pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de ¿quién? De su padre Salomón cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda yo a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si hoy te haces siervo de este pueblo y lo sirves y le respondes y le dices buenas palabras, ellos te servirán para siempre. Pero él desechó el consejo de los ancianos, que los ancianos le habían dado, y pidió consejo ¿a quién?
A los jóvenes que habían crecido, que se habían criado con él y que estaban delante, o sea, le pidió consejo a los cuates. Y aquí hay algo bien importante, dice que se habían criado con él. Muy probablemente vivían en el palacio, o sea, ellos no tenían yugo. Ellos vivían bien, porque dice que se habían criado con él. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, pero tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó con un pesado yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, pero yo os castigaré con escorpiones. Y al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo. Roboam era el rey de toda la tierra de Israel. Él era descendiente de la tribu de Judá. Pero entonces siempre hay alguien que está en representación del pueblo, ¿verdad? Siempre. Como aquí la sociedad civil y todos los medios que miramos, siempre hay alguien que está a favor del pueblo. Pues aquí era Jeroboam. Y Jeroboam, si usted busca en su ascendencia en la Biblia, él desciende de la tribu de Efraín. Él desciende de la tribu de Efraín. Y entonces viene que ya sabemos que no hay nadie que mueva un dedo por otra si no quiere algo para él, ¿verdad? Y pues él lo que quería era ser rey. Entonces vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, al rey, según lo había mandado el rey, diciendo: volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, desechando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, pero yo os castigaré con escorpiones. Y no escuchó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías el silonita a Jeroboam. La palabra que le había dado es que, en pocas palabras, él iba a ser ¿qué? Él iba a ser rey. Eso era la palabra que le había dado a Jeroboam. Perdón si nos confundimos, pero Jeroboam era el representante del pueblo y Roboam era el rey, el hijo de Salomón, solo que parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero estamos claros quién es quién. Y cuando todo Israel vio que el rey no les escuchaba, el pueblo respondió al rey, diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? Aquí es donde el pueblo que iba representado por Efraín, que eran de las tribus de Efraín, se da cuenta de algo. No son de la tribu de Judá. No quieren ser aliados de la tribu de Judá. Y es aquí donde pasa un quiebre, ya sea por orgullo, porque en verdad algo estaba muy pesado sobre ellos, pero entonces deciden: ¿qué tengo yo que ver con la tribu de Judá? Y toman una decisión. ¿Qué tenemos nosotros con David? ¿No tenemos herencia en el hijo de Isaí? Israel, a tus tiendas. Israel eran los de Efraín y los de Judá eran los del norte. Entonces él da una orden y le dice: Israel, a tus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero el reino de Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre las tribus, pero le apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subir en un carro y a huir a Jerusalén.
Así se rebeló Israel contra la casa de David. ¿Hasta cuándo? Hasta hoy. ¿Sabe dónde queda en el mapa Israel el día de hoy? No Israel completo como nosotros tenemos la mentalidad del día de hoy, sino Israel del norte e Israel del sur. Son los asirios. Y se odian. Son los samaritanos. Y se matan. Hay un quiebre entonces en el pueblo de Dios. Y alguien, en el 20 nos quedamos. Y se rebeló Israel contra la casa de David hasta el día de hoy. Pero póngame atención, queda Israel y queda la casa de David, que es Judá, ¿sí? Estamos hablando en el contexto bíblico, no el país de Israel como usted lo concibe el día de hoy, ¿sí? Estamos hablando de Israel y Judá. Y aconteció que al oír todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel. Les recuerdo, Israel y Jeroboam son descendientes de los efraititas, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Voy a hacer un paréntesis aquí, recuérdenme, me quedo en el 20. Se acerca el profeta Ahías y le dice a Roboam, él está en una actitud de tristeza y viene y él se desgarra sus vestiduras, ¿sí? Y en el momento que él se desgarra todas sus vestiduras, agarra 10 trapos y del otro lado agarra 2 trapos. 2 trapos, en el momento que le da la profecía, se las da a Roboam, que es el rey de Judá, descendiente de Salomón, descendiente de David, y le dice: esto es lo que has hecho con tu reino. Y los otros 10 trapos le quedan a Jeroboam. Quiere decir que 10 tribus se quedan ¿con quién? Con Jeroboam. Y 2 de las tribus se quedan con Judá. Y así es como el reino se divide. ¿Por qué les explico esto? Porque más tribus se quedaron del lado de Israel, de los efraititas o de las descendientes de Efraín, que los que se quedan con Judá. Y entonces empezamos a ver un ligero cumplimiento en la palabra que dice que la nación se multiplicará, serán grandes y todas las naciones de la tierra. ¿Sí? Y 21. Y cuando Roboam llegó a Jerusalén, reunió a todos los de su casa de Judá y a la tribu de Benjamín, que fue la única, creo que se quedó. 180,000 guerreros escogidos para hacer la guerra contra la casa de Israel y hacer volver al reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino la palabra de Jehová a Semaías, hombre de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín y a los demás del pueblo, y diles: así ha dicho Jehová. Oigan, pongan atención. No vayas ni peleéis contra vuestros hermanos. El día de hoy siguen sin hacer caso. Los hijos de Israel, vuelva cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. ¿Quién permitió entonces que se quebrara el reino? Y ellos escucharon la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Y reedificó Jeroboam a Siquem en los montes de ¿quién? De Efraín, y habitó en ella, y salió de allí y reedificó Penuel. 26 y 27, por favor, pongan atención. Y dijo Jeroboam en su corazón. La palabra de Dios dice que engañoso y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Entonces viene aquí y él en su perverso y engañoso dice: ahora volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo sube a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén, el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá,
y me matarán y a mí y me volverán a Roboam, rey de Judá. El problema que tenía aquí Jeroboam era que el templo de Dios, los sacerdotes de Dios, los levitas y todo lo que era alrededor de su vida espiritual había quedado en el reino de Judá. Pero entonces él viene y dice, ¿subiré yo a ofrecer sacrificio a la casa? No, estos entonces se van a enamorar de ellos y a mí me entregarán y yo ya no seré más rey. Eso es lo que él dijo en su corazón. Entonces viene él y se le ocurre una fantabulosa idea. Una idea que entonces él viene, se los voy a resumir, y construye templos. Y levanta 2 toros. Y levanta altares. Y si no me cree, leámoslo. El 28. Después de tomar consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de ¿dónde? ¿Seguimos siendo gentiles o no seguían siendo gentiles? A pesar de conocer al Dios Todopoderoso. Y puso uno en Betel y puso el otro en Dan, y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno de ellos hasta Dan, para que mire la importancia de lo que es tener un mal líder. E hizo también casa en los lugares altos, e hizo sacerdotes entre todo el pueblo que no eran los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam una fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes, semejante a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y ofreció sacrificios sobre el altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Puso también en Betel sacerdotes para los lugares altos que había hecho. Y ofreció sacrificios sobre el altar que había hecho. Todo es hecho porque lo hizo él, nada fue mandado por Dios. A los 15 días del mes 8, en el mes que había enviado a su propio corazón, e hizo fiesta para los hijos de Israel y subió al altar para ofrendar. Y es aquí donde yo les digo que qué hermoso es aprender de la palabra de Dios cuando usted la concatena y la entiende. Hoy va a entender que el reino de Dios se fracturó, se quebró en 2 reinos. En uno de ellos probablemente estamos nosotros, que es en el de Efraín. Somos gentiles, somos mundanos, adoramos lo que no se debe de adorar, ya sea por desconocimiento, pero de que nosotros, todas las naciones de la tierra, venimos del mismo Padre, es así. No lo digo yo, ¿quién lo dice? La palabra, ¿sí? Todos tenemos por padre ¿a quién? A Abraham. Entonces aquí se fractura el reino y tenemos 2 destinos. El del primogénito, que ahorita usted va a entender por qué Dios ama tanto al Israel que usted conoce el día de hoy, al pueblo hebreo. Y los bendice porque hay un pacto sempiterno con él por ser el primogénito. Pero desde ahí Dios viene no fraguando, no planificando. Él desde antes de la fundación de la tierra ya tenía planificado qué iba a hacer con usted, conmigo, con su pueblo hebreo. Y entonces aquí es donde se fractura el reino y se hacen 2 religiones en las que hoy nosotros, por falta de conocimiento, creemos que todos los judíos son judíos. Y si usted supiera cómo están de divididos los judíos en sus creencias. Están los que creen en el Zohar, están los que creen en la Torá, están los que creen, o sea, están tan divididos y unos son muy idólatras. Que no quiero que usted hable mal en contra de los judíos porque nosotros somos peor y éramos peor. Amén. Y es aquí entonces, cuando ábrame el libro de Juan 4, ¿está la samaritana? ¿Sí? ¿Tiene alguien que me ayude, por favor?
Ahí es, gracias. Vamos a ver, déjeme a mí buscar Juan 4, porque es muy importante, porque ustedes y yo leemos y hay muchas cosas en la Biblia que no entendemos. Vamos a leer Juan 4 y usted me va a decir qué tiene que ver con lo que estamos viendo. Juan 4. Juan 4:19. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Ponga atención. Ella era samaritana, ¿verdad? Entonces ella era parte del reino que se había dividido. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ellos dicen, o era el lugar donde se debía de adorar. Ese era el lugar, pero un hombre decidió que no. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis. ¿Le explico eso o lo entiende? Adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que ¿qué? Lo que no sabéis. Porque Jeroboam les había dicho que eso era lo que tenían que hacer y lo siguieron haciendo. Le apuesto que usted había leído lo de la samaritana y no había entendido esto. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Quiénes adoraban a quiénes? Lo que sabían. Los judíos, los de Judá, los de la casa de David. Porque la salvación viene ¿de dónde? ¿Jesús es descendiente de Judá o de Israel? De la tribu de Judá. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas estas cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla, yo soy el que te digo estas cosas. Si usted había leído muchas veces lo de la samaritana y no había entendido esto, yo espero en el nombre de Jesús que hoy lo haya entendido. ¿Por qué estaba dividido el reino? ¿Por qué había personas a las que Jesús le dijo: yo vine a los hijos, no a los perrillos? Porque decidieron un día no tener conocimiento, apartarse de la verdad, seguir a un hombre y adorar a un becerro. Y es ahí, mi amado hermano, en donde yo quiero que usted entienda que sí estamos en el Antiguo Testamento. Tal vez no de la mejor manera, pero sí con un plan precioso. Amén. Tenemos entonces dos reinos, dos destinos, dos bendiciones. Para resumir, amado hermano, si usted es de los que decía es que el pueblo de Israel y es que son los escogidos de Dios, que quede claro, sí es el pueblo escogido de Dios. ¿Sí? Es el primogénito, es el que nació por el primero en su corazón. Es el que dio a la vida a este mundo. En él dio el soplo de vida para todas las naciones. Pero Él tiene un plan precioso y sobre lo precioso lo tiene perfecto. Entonces quiero que usted entienda
que sí hay gentiles en el Antiguo Testamento benditos. En Israel hay una palabra, yo no sé si los pastores allá atrás me pueden ayudar, no sé si la guardé. Cuando le dan, no recuerdo, las dos varas, y en una vara ponen Efraín y en la otra ponen, exacto, así, perdón, alguien que me ayude porque ahorita no. Entonces aquí tenemos, en lo que alguien me lo busca, tenemos los dos reinos, el reino del norte, que son las 10 tribus, o sea, el reino del norte es los de los efraititas, que es la tierra más grande, y el reino del sur, que es Judá, que son las 2 tribus, pero que es el lugar que realmente importa porque es donde estaba el templo. Entonces, así es como se divide el reino en 2 partes en el contexto histórico de la Biblia. No, creo que se me apagó mi. Con esto voy a terminar. ¿Ya? No. Ahí está. Ok, lo vamos a leer. Está en Ezequiel 37:16. Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de ¿quién? Estaba escribiendo para todos los que eran y los que no eran escogidos, ¿sí o no? ¿Cuál es el deseo de Dios entonces por medio de este acto que hizo el profeta? Y para los hijos de Israel, sus compañeros, toma después otro palo y escribe en él ¿para quién? ¿Dónde le nacieron los hijos a José? ¿Para quién es eso entonces? Para nosotros, para el mundo, para los gentiles. Palo de Efraín y para toda la casa de Israel y sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean ¿qué? Uno solo. Y serán uno solo en tu mano. Aquí voy a dejar esto. Por favor, guarden su corazón. Es una enseñanza. Usted me va a decir, ¿no ha concluido? No, no he concluido, pero